Hola a todas y todos, buenas tardes. A nombre de la Coordinación de Artes Vivas del Museo del Chopo y del Festival Encender un Fósforo, les damos la bienvenida a este primer conversatorio. Silverio Orduña nos va a dar una introducción a la plática de hoy. Entonces, Silverio, adelante. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos y también muchísimas gracias al Museo Universitario del Chopo que hace posible este encuentro. Vamos a tener un ciclo en el museo en donde vamos a abrir procesos de investigación que están sucediendo al interior del diplomado Cómo encender un fósforo. Como hemos estado como repitiendo en algunas sesiones de trabajo, el proyecto Cómo encender un fósforo es una plataforma pedagógica en donde compartimos saberes en torno a investigaciones artísticas relacionadas con la danza, la coreografía y el performance. Y también es una plataforma de exhibición y de discusión en torno a procesos, pero también a obras artísticas que tienen que ver con estos campos de producción. Para esta sesión tenemos el gusto de presentar algunas investigaciones que se están desarrollando por parte de los participantes del diplomado Cómo encender un fósforo, que en esta ocasión la sede física del diplomado es Guadalajara, Jalisco, y que varios de estos participantes residen y son parte del contexto cultural y artístico de Jalisco, pero también hay otras propuestas que no solamente son de allá. Entonces, para hoy nos acompañan Montserrat Cuellar, Natasha Baredia, Salma Miranda, Sofía PH, y el proyecto en conjunto que están realizando Coral Montejano Cantoral y Edgar Paul. Les voy a contar un poco la dinámica en la que va a suceder la charla. Cada proyecto va a tener aproximadamente 15 minutos para exponer algunos contextos, algunos marcos en los que están trabajando, quizá algunas relaciones que han establecido con las sesiones teóricas y prácticas del diplomado, con su práctica artística y con esta investigación específica que nos van a presentar. Y después de estos 15 minutos que cada proyecto va a tener, se va a abrir el diálogo con las que nos acompañan, las y los invitados que nos acompañan en la sesión de hoy. Y la dinámica va a ser que levanten la mano a partir de la plataforma de Zoom o físicamente para que nosotros podamos identificar si tienen alguna pregunta, no sé, como dudas o comentarios sobre los proyectos que muy felizmente vamos a compartir con ustedes el día de hoy. Bueno, ahora comenzar con, me parece que el orden es con Montserrat Cuellar. Muchísimas gracias, Monse, por abrir tu proceso de investigación. Hola, gracias por la gran introducción, Silverio. Hola a todas, a todos los que están aquí. Bueno, mi proyecto de investigación ahorita lleva por título Máculas y Fulgor. Hice una pequeña presentación para intentar ordenar mis ideas para presentarlo. Entonces, permítanme compartirlo hoy. Okay. Bien. Bueno, yo estudié teatro, acabo de egresar, pero bueno, lo dije nada más porque tiene que ver con cosas teatrales mi búsqueda, aunque no es teatro lo que quiero hacer. Y bueno, puse las definiciones de mácula y fulgor para empezar, que bueno, para mí son como, pues quizás no opuestos, pero se contraponen
que la mácula es una mancha, una cosa que deslustra, que desdora, un engaño, una trampa, o también puede ser las partes oscuras que se observan en el disco del sol o de la luna. Y también descubrí algo que a mí me pareció interesante, que yo no sabía, que una parte de la retina del ojo, la mácula es la encargada de como afinar los detalles que vemos y el movimiento. Entonces, también me interesó y por eso como que creo que se me voy a quedar con esa palabra. Y fulgor es resplandor, brillantez, para mí también un sinónimo de la luz. Y bueno, en esta diapositiva llena de imágenes, digo, de texto suelto por todos lados, son para mí los conceptos como principales en torno a los que estoy investigando, trabajando en mi proyecto. Y bueno, los dos ejes, uno es la luz, la oscuridad y las sombras, como es el título, o como podría intuirse. Y el otro es el encuentro, la reunión. No puse la palabra convivio, pero también el convivio, como que cómo se generan y qué suceden en esos espacios cuando estamos con otros, y quizás desde una noción, no sé si llamarle primitiva, pero de que se nos ha contado que desde la prehistoria las personas se reúnen alrededor de una fogata a contar historias, leyendas y transmitir historias, cuentos de voz en voz, de cuerpo en cuerpo. Y bueno, las palabras que están sueltas, pues rescato todas, pero quizás las más importantes son los flujos, las criaturas, que es lo real, lo irreal, lo irreconocible, no sé, como las figuras, las siluetas en sombras, en penumbras, que no logras descifrar por unos segundos qué es, y el compartir esas experiencias, esas sensaciones que a veces experimentamos solos, pero que mi pregunta va encaminada o mi búsqueda va encaminada. ¿Qué sucede cuando se comparten esas sensaciones, esas experiencias que obviamente no son iguales en cada persona, pero sí hay otra, como más capas cuando estás acompañada? Y, ya. Y bueno, en sí quizás aterrizado más a ya en contexto con el diplomado de fósforo y en cómo se materializa, yo lo visualizo una exploración sensorial, es un juego, siempre pienso en materia de juego, de improvisación, un juego de escucha y de atmósferas. Y estas atmósferas, esta exploración, este juego, cómo es generarlo y analizarlo desde dos tecnologías o disciplinas, enfoques, es el teatral y el coreográfico. Y bueno, principalmente el teatral, por eso puse como un asterisco. Como yo siempre estoy buscando la teatralidad dentro y fuera de la ficción, en la calle, en momentos platicando, pero bueno, también cuando estoy viendo una obra en una caja negra. Y no estoy peleada con el teatro como tal, pero me interesa ver el potencial de como los dispositivos que se utilizan y que se han desarrollado para la escena, para una caja negra, cómo pueden potenciarse para un encuentro que sea más horizontal. Es decir, que no es solamente que yo monto esta obra y la presento, y que pues claro que sí hay un trabajo de parte del espectador, pero el espectador al final no dentro de la pieza no crea algo o no contesta o no hay, pues. Entonces eso es como de lo teatral, y lo coreográfico es al pensar en que para generar esto que quiero tengo que organizar este espacio, tiempo, personas, y crear un mecanismo, no sé. Pienso que la coreografía ya hay como dispositivos
y maneras de hacer. Y bueno, dentro de todo esto yo antes pensaba que lo que me interesaba era las imágenes, pero en realidad es el imaginario, la imaginación, como que es este ir y venir de lo psicofísico del cuerpo y cómo cada quien interpreta cosas distintas. Y bueno, esto ya lo había dicho, posibilitar formas de estar juntos, de compartir sentires, sensaciones, imaginarios. Y bueno, en estas siguientes 2 diapositivas puse preguntas que son como, bueno, no son como, son las preguntas con las que he aterrizado o que me están generando más preguntas, como preguntas generadoras. Y es, ¿qué es lo oscuro? Y bueno, no lo puse ahí, pero como, ¿qué significaba antes la oscuridad? Que no había luz, que no había electricidad, y qué significa ahora. Y también quizás en un nivel no tan literal de la luz o la oscuridad como metafóricamente, ¿qué es la luz? ¿Qué es la luz? ¿Qué es la oscuridad? ¿Cuál es el espacio de la imaginación en esta desorientación? No sé si lo había dicho antes o no, pero un estado o una sensación que me interesa mucho es el miedo, como las situaciones vulnerables de miedo, de extrañeza. ¿Cuál es el estado de la imaginación? Y cómo influye todo esto en la vulnerabilidad del cuerpo. ¿Y qué genera el miedo? Esto último es lo más reciente, ¿qué y quién es un monstruo? Antes no había pensado en la figura del monstruo. Cómo se manifiestan en términos de luz, de sombras, sonidos, estados corporales o sensaciones. Y bueno, esta imagen, no sé, me gustó, la quería poner al final, como en resumen, cómo lo puedo articular ahorita, es que me imagino un convivio de cúmulos de miedos que están proyectados en mecanismos teatrales, coreográficos, que a la vez puedan generar una libertad, o sea, una libertad para quien esté inmersa en esa experiencia, en ese convivio, y que ahí dentro conteste y agregue más capas. Y bueno, por último, creo que es importante mencionar, ahorita lo estoy presentando como un proyecto individual y sí empezó individual, pero una compañera del Fósforo que se llama Perla López Peñuelas, hace una semana aproximadamente, un poquito más, estuvimos en comunicación para darnos retroalimentación y apoyarnos en nuestras búsquedas y encontramos muchas similitudes con nuestros proyectos, sobre todo con el compartir con otros y cómo ese, sobre todo ella que trabaja con el movimiento, ¿cómo se llama? Los cuerpos, como que todas las preguntas en torno al cuerpo, en estas otras preguntas que yo me hacía más del cuento y de los miedos. Entonces decidimos se va a modificar y se está encaminando como particularizando en la idea del monstruo y que vamos a crear un monstruo como de nuestros 2 miedos y de animales y de humanos. Y bueno, y cabe destacar, yo estoy en Guadalajara y Perla vive y trabaja en Sonora, entonces vamos a trabajar a distancia. Y creo que eso sería todo. Muchísimas gracias, Monse. Creo que algo que se me pasó decir al principio es que estas investigaciones van a tener una salida de exhibición en el festival Encender un Fósforo, que va a suceder justo cuando terminemos los módulos teóricos y prácticos del diplomado. Entonces, eso también nos interesa, compartir las investigaciones en este momento para, no sé, para encontrar puntos en común en la discusión y que esto también afecte directamente las formas de
presentación de las investigaciones. Bueno, vamos a continuar ahora con Natasha Baredia y un proyecto que también tiene que ver con aparatos teatrales y escénicos. Hola a todos, soy Natasha. Mi proyecto es una parte de un proyecto más grande que se llama Abracadabra, que comprende 7 laboratorios distintos y que Abracadabra es una investigación sobre lo coreográfico como un filtro para pensar la organización de objetos, sonidos, personas en el tiempo y en el espacio. Entonces, para cómo encender un fósforo, estoy trabajando en el primer laboratorio de creación que se llama Truco, Magia Chafa. Los otros laboratorios se llaman Gesto Texturas, Humor lo Idiota, Misterio Extrañeza, Personaje Presencia y Diorama Paisaje. Estaba pensando que es muy chistoso cómo tengo esta sensación de entrar a escena, aunque estamos en un contexto virtual, así la nervia se manifiesta en muchos soportes. En fin. Bueno, entonces, Abracadabra tiene que ver con las relaciones entre lo humano y lo no humano y en pensar en los límites de lo coreográfico. Me interesa generar imágenes que no sean traducidas fácilmente o traducidas inmediatamente al lenguaje, es decir, lo que yo llamo lo irrepresentable. Ahondando en este concepto de lo irrepresentable, me interesa mucho generar procesos de pensamiento a partir de la apropiación de una imagen que no remitan a clichés lingüísticos ni clichés visuales, sino es decir, que exista una dislocación de esta imagen o una pequeña pausa para poder generar un proceso de comprensión entre lo que se está viendo. Este concepto está así como muy locochón, pero tiene que ver con los textos de Didi Huberman, sobre todo en relación a pensar la imagen. Y bueno, un poco por ahí. Entonces, el primer laboratorio, Truco, Magia Chafa, trabaja con las construcciones de lo ilusorio. Me interesan mucho las convenciones dentro del campo del teatro y de la danza. También ahí comparto como intereses con Monse. Y me interesan mucho los mecanismos teatrales, ¿no? Me interesan mucho las convenciones que hay en el lugar del público, las convenciones alrededor del manejo de la luz, las convenciones alrededor de los telones y los tiempos del teatro y de la danza. Silverio, si me estoy yendo mucho para un lado, por favor, no dudes en interrumpirme. Bueno, Abracadabra busca pensar la presencia, la representación, la mirada, la relación y la participación. Y en este primer laboratorio, Truco, Magia Chafa, estoy colaborando con 3 artistas más que vienen de la escena, del teatro, del arte sonoro y la música para tratar de pensar la coreografía en los objetos. Pensar los objetos como protagonistas, los objetos como extensiones del cuerpo, los objetos como cuerpos en sí mismos y pensar su movimiento, las narrativas que se generan a partir de esos movimientos, de la calidad del movimiento de los objetos, cómo se puede generar movimiento a partir del sonido con imágenes estáticas, cómo los objetos pueden ser props, pueden ser escenografía, pueden ser personas. Entonces esto también se conecta un poco con el módulo que tuvimos en cómo encender un fósforo, sobre todo con Rita y Estel, donde tratábamos de acercarnos a miradas menos antropocéntricas
Y esa es otra pregunta que tengo en este proceso, ¿no? Ya que la escena es un acto muy humano, muy de la presencia, ¿cómo podríamos quizá difuminar esa mirada antropocéntrica y pensar el movimiento y la coreografía en las cosas, en el espacio, en la luz y en el sonido? Sí, un poco por ahí. Me interesa mucho la construcción de narrativas no lineales, y digamos que Abracadabra es una continuación de una investigación que comencé con mi proyecto anterior, que se llamó Aves exóticas, 10 acróbatas, un coro de niños y el sonido del mar, que era un trabajo sobre la expectativa. Entonces es una obra que nunca comienza o siempre está comenzando, y que juega mucho con estas convenciones teatrales. Se encienden luces, entra música, aparece un personaje y no pasa nada realmente. Entonces, sí, pienso que Abracadabra es como una extensión que sigue pensando las convenciones de los edificios escénicos, pero que piensa la coreografía como un filtro y una tecnología de la mirada, y busca cuáles son los límites de lo coreográfico. Pensar lo coreográfico más allá de los cuerpos humanos. Por ahí. Gracias, Natasha. Al final, como les comenté en la introducción de esta conversación, vamos a tener la oportunidad de conversar con las artistas y los artistas de los proyectos. Entonces, si van pensando sus preguntas, sus intervenciones, estaría perfecto para al final compartirlas. Bueno, a continuación vamos a escuchar el proyecto de Salma Miranda y lo que está imaginando en torno a la construcción de atmósferas y nostalgias. Hola, gracias Silverio, gracias. Bueno, Alma no está, pero pues primero agradecerles por este espacio que ha sido súper revelador, súper enriquecedor, ¿no? Igual a mis compañeros. Escucharnos como cada vez es súper, pues súper bonito porque estamos lejos, estamos como a través de esta pantalla, ¿no? En esta era post-apocalíptica casi del Zoom. Admiro mucho también a todas mis compañeras, ¿no? Natasha, Coral, Monse, Sofi, todas las que no están. Alma es así como cada vez que la escucho, o sea, es como una admiración muy, muy chida. Este nivel intelectual, ¿no? Dentro de lo artístico que creo que hace como mucha falta, o sea, hay pocos espacios, ¿no? Pues que incitan o nos invitan al diálogo, a cuestionarnos, justo a la investigación, ¿no? O sea, sonaría como muy lógico que como artistas estemos como muy conectados en estos procesos intelectuales, pero pues no es así, al menos no como en las formaciones. Pues bueno, yo soy de Monterrey, me lancé acá a Guadalajara por el diplomado, por otros proyectos que me han surgido acá. Yo tengo una formación muy académica en la danza. Tengo una carrera profesional de danza contemporánea en la Escuela Superior de Música y Danza de Monterrey. Entonces, pues sí, creo que por ahí empieza como todo mi proyecto, crisis, no crisis de mala manera, sino crisis de cuestionarme, ¿no? Me parece como muy paradójico que en estos espacios de formación académica del arte
pues no se fomenta justo lo que les comento, ¿no? O sea, justo como estos espacios intelectuales del pensar el cuerpo, ¿no? O sea, eso es muy importante para mí. Digamos que el posicionar el cuerpo, la dimensión física, como intelectual, ¿no? Como una dimensión muy intelectual, ya lo he mencionado antes a mis compañeros, pues el hecho de trabajar diario con tu cuerpo, de acceder como a otros lugares de pensamiento, creo que es muy, pues muy intelectual, es complicado, entonces pues bueno, los admiro a todos, nos admiro por apostarle a esta dimensión, ¿no? Del cuerpo como, pues como nuestra profesión. Y bueno, por eso planteo aquí en lo que les muestro, armé como un poquito esta guía visual. Creo que el contexto es como lo que más me interesa en este momento de mi carrera. Justo el preguntarme como de dónde vengo, o sea, no en una cuestión como romántica de hacia dónde voy, no así, sino en el sentido de por qué me interesa lo que me interesa, por qué soy como soy, por qué me gusta lo que me gusta, ¿no? O sea, qué ha construido mi estética, qué ha construido como mis criterios, sí, ¿no? O sea, estoy consciente y creo que eso es como lo más valioso que hasta ahora encuentro en el diplomado, o sea que más que, pues no sé, como conocer procesos o metodologías de creación, o de composición o de coreografía, es el cuestionarnos, pues, sí, a un nivel como muy profundo, muy personal, social, político, cultural, ¿no? O sea, de qué estructuras nos atraviesan, qué me condiciona, por qué juzgo las cosas como las juzgo, por qué mi estética es así, ¿no? ¿Por qué prefieres ver cuerpos delgados en el escenario? ¿Qué define lo que sí es escénico y lo que no es, ¿no? ¿Quién lo ha definido? O sea, ¿quién ha formado todas estas estéticas que tenemos? Y que pareciera que son como muy auténticas, pero pues te das cuenta que no lo son, o sea, todo es construcción cultural, ¿no? O sea, porque en culturas orientales, pues sí, tienen una estética súper distinta del cuerpo. Entonces eso, o sea, me interesa como yo concientizar eso, o sea, posicionarme de qué contexto vengo, no porque, sí, o sea, no porque quiera como que todo Monterrey se haga súper artístico o algo así, pero pues justo para yo saber de dónde parto, ¿no? O sea, de qué lugares parto para yo crear, para yo ver otros artistas, otras obras, para yo construirme como una visión también de espectadora, ¿no? Pues sí, esto es como introducción a mi proyecto, o sea, un poco hablo del rol de las grandes ciudades, del cuerpo, de cómo no tiene, digamos, un espacio, no hay como una planeación para hacer un cuerpo, ¿no? O sea, yo caminaba mucho cuando estaba en la escuela y todo el tiempo era como que, pues no, o sea, una agresión, ¿no? O sea, que acá viene el carro y acá te pitan y, o sea, todo es como muy en torno al auto, o sea, el cuerpo, pues no tiene cabida, ¿no? O sea, para no hacerse las largas, los espacios, ¿no? Tampoco creo que estén como diseñados para ser amigables con el cuerpo, entonces, pues sí, ahí escribo un poquito, ¿no? Que me interesa como ese rol de las ciudades, de las cargas o de cómo afectan a nuestros cuerpos. Por aquí esta imagen es de una organización civil de Monterrey que se llama La Banqueta Se Respeta.
pues que justo visibiliza eso, ¿no? De cómo, pues sí, como esta chica, ¿no? Diciendo así de, güey, pues es una banqueta porque no puedo circular. O sea, cuando tienes un mínimo espacio y ni siquiera respetan eso, ¿no? Es como, digo, aparte está como súper performática la foto y así. Pues sí, creo que mis principales preguntas hasta ahora van por ahí, o sea, de cómo percibe esta sociedad o las sociedades en general como occidentales, urbanas, posmodernas, las prácticas escénicas, ¿no? Artísticas, corporales, cuando, pues sí, o sea, tomando en cuenta un poquito lo que les estoy diciendo, pues sí, ¿no? O sea, yo me pregunto, bueno, ¿en qué lugar entonces, o sea, sin ni una, digamos, sin ni una dimensión como muy ordinaria que sería circular por la calle, se toma en cuenta, pues, cómo, o sí, cómo se ha desarrollado lo escénico, lo corporal, lo dancístico en estos ambientes, ¿no? Y también por eso planteo esta pregunta de ¿qué incidencia política puedo tener yo como artista del cuerpo en ese contexto? O sea, como les decía, no tanto como de, sí, todos sean bailarines y vamos a hacer todo súper coreográfico, no, pero sí creo que puedo tener una incidencia, uno, al visibilizar como estas problemáticas, pues hablando de ellas, ¿no? O sea, como cuestionando y buscando generar espacios pues más amigables con el cuerpo, más abiertos, menos agresivos. Creo que por ahí va como mi inquietud. Bueno, ahí les puse una frase de la maestra Margarita Tortajada, de un libro que me gusta mucho, que nos llegó cuando yo estaba en la escuela, nos lo regalaron. Y es un súper estudio como de la danza en México, de lo escénico en México, se lo recomiendo. Y pues ella también cuestiona esto, ¿no? De pues siempre el cuerpo está como en un lugar secundario, siempre se percibe como un asunto casi mundano, ¿no? Así de, pues eso que, eso no es pensamiento, eso no es intelectual, no es conocimiento, pero pues simplemente está como olvidado, ¿no? Rezagado como esa potencia. También un poco hablando de mis referencias a lo largo del diplomado o que yo también he investigado por mi cuenta, pues por aquí se las pongo un poco, o sea, una de ellas es un ensayo de coreopolicía de André Lepecki, que justo habla de esta organización en las ciudades, de los códigos urbanos, de porque, como les decía hace rato, ¿no? O sea, tú piensas que eres como súper libre y súper auténtico, pero pues no, en realidad todo está como muy configurado, muy predeterminado, como cuando juegas no sé, al Nintendo y vas construyendo como rutas, ¿no? Y la repites tanto que pues ya no te cuestionas como a ver por no, o porque ciertos cuerpos tienen como más visibilidad, ¿no? Eso también fue algo que vimos en un módulo con Sandra Noel, o sea, de ciertos cuerpos tienen pues como más aceptación, ¿no? O sea, hablando por decir de una frontera, de un cuerpo, ya saben, blanco, occidental, como todas estas cuestiones políticas que, pues sí, o sea, que en realidad definen y discriminan, separan, segregan y nosotros lo reproducimos, ¿no? No es nada más como, bueno, yo fui a la frontera de Laredo y lo vi. Me acuerdo que cuando yo era niña íbamos con mis papás a Laredo, era eso, ¿no? O sea, era como este miedo de,
y no digas nada, como fuera de lugar y como todos estos códigos súper rígidos, ¿no? O sea, porque un cuerpo moreno, claro, ¿no? O sea, inmediatamente si ves un cuerpo blanco no lo vas a revisar, ¿no? Te vas a ir por el cuerpo moreno porque pues la historia sí lo dicta, ¿no? O sea, como estas visibilizaciones que son más válidas. Bueno, aquí hay otra referencia también de más de los espacios privados, que es un poco hacia donde estoy llegando más, de también cómo, o sea, qué configuraciones hay dentro del espacio privado, ¿no? De la casa, qué códigos, y cómo eso se traduce también, pues, a lo macro, ¿no? O sea, lo que ya les platiqué un poco de la experiencia en la ciudad. Por esto mismo, pues digamos que en cuestión más estética, estoy llegando como a esta imagen, ¿no? De un mapeo de, ok, si yo me imagino el mapa de Monterrey o de donde crecí, que, ¿cómo lo recuerdo yo, no? O sea, qué subjetividad hay dentro de esos recuerdos, y creo que por ahí como que encuentro algo muy estético, ¿no? O sea, que yo dije, pues sí, o sea, ¿cómo sería hacer ese mapa, pero de cómo yo recuerdo mi ciudad, ¿no? De cómo yo recuerdo mi colonia, mi casa incluso? No sé, jugar un poco como con este concepto de sí un mapa, pero obviamente no tradicional, sino un mapa afectivo, ¿no? O sea, súper subjetivo de qué recuerdo yo, qué lugar, qué experiencias, ¿no? Por eso aquí, pues sí, llego como a este concepto de un mapa afectivo interior, y como decía Silverio, estas imágenes, sí, como que traducen un poquito este ambiente como de intimidad, ¿no? De privacidad, de lo que a mí me hace sentir, digamos, segura dentro de esta monstruosidad que ya hablamos antes. Entonces, pues es eso, o sea, obviamente, como decía por ahí Monse, no hay una respuesta al revés y no la quiero tener, sino quiero traducir como todos estos cuestionamientos a una experiencia estética y a cómo, o sea, imaginar cómo yo con mi cuerpo o a través de otros cuerpos puedo generarles estas preguntas o ciertas atmósferas, ¿no? O sea, como les digo, así como muy de intimidad. A mí me gustaría que el espectador se sienta como en este espacio seguro, íntimo, casi nostálgico, cuando, pues cuando esté dentro de mi dispositivo, ¿no? O de mi pieza. Entonces, pues creo ya me estoy pasando ahí del tiempo. Este, pues hasta ahora eso es todo y pues nada, gracias. Gracias, Alma. Vamos a continuar ahora con el proyecto de Sofía PH, que nos va a hablar un poco de su práctica artística que viene de las artes visuales. Ay, hola, voy a igual compartir pantalla. Bueno, pues yo voy a hablar de mi proyecto Enunciar el peso, que es como el título que por ahora tengo. Este proyecto habla o viene de una exploración del cuerpo gordo a partir del movimiento y desde la intimidad, pensando en cómo se puede coreografiar, representar y resignificar. Yo soy Sofía, estudié artes visuales en la Universidad de Guanajuato y mi práctica siempre pues fue hacia lo visual, ¿no? Como exploré varias disciplinas dentro de eso y llegó un punto donde trabajar desde la imagen o desde el objeto para mí ya se volvió cansado, como un poco insuficiente quizá, y decidí empezar a cuestionar un poco el movimiento, empezar a
ser más consciente del cuerpo que tengo. Y para trabajar eso, pues lo primero que tenía como cercano era mi cuerpo, ¿no? Y pues yo toda la vida he sido gorda, entonces me pareció muy atinado empezar a trabajar desde ahí, por llevar un proceso de darme cuenta de todas las violencias que el ser gorda como me ha traído, ¿no? Pensando en una sociedad que es súper gordofóbica y que pareciera que como que ser delgado es estar bien, estar sano, cuando pues podría, sí, pero podría también ser que no. Y pues sí, empecé a tener una exploración con mi cuerpo, empecé también a pensar sobre la representación de otros tipos de cuerpo que no son hegemónicos, no necesariamente gordos. Digo, mi proyecto es específicamente sobre eso, pero también soy muy consciente de que no solo existimos gordos y flacos, ¿no? Existen muchísimos tipos de cuerpos que no se han visto representados en publicidad, en la televisión, en cualquier cosa, y tampoco en el arte. Yo siendo como más cercana al videoarte, pues como que llegó un punto donde me cansé de solo ver cuerpos blancos y delgados, ¿no? Y no porque no existan artistas con cuerpos diversos, pero sí, pues es lo que más seguido se representa, lo que más seguido se ve. Entonces, pues sí, también se me hacía muy fuerte darme cuenta de que cuando yo pensaba como en cuerpos gordos, dentro del mundo del arte siempre tenía como referencia piezas de hombres que usaban el cuerpo desde lo gordofóbico, ¿no? O sea, enunciando como el cuerpo gordo como algo malo y para dar otro tipo de discursos. Entonces también, pues yo comencé una búsqueda de artistas que hablaran sobre el cuerpo gordo, como es esta Yolanda Benalba, y pues ella, por ejemplo, no necesariamente solo habla de posicionarse como mujer gorda, sino también tiene otro tipo de exploraciones y otro tipo de temas como bastante interesantes, porque tampoco tengo esta postura de ponerme como víctima de yo he sufrido mucho por esto, sino yo quiero resignificar lo que soy. También mucho me he apoyado en el trabajo de Erika Boule y pues he estado investigando sobre el activismo gordo y leyendo feministas como un colectivo que se llama Gordas sin Chaquetas, que me ha ayudado bastante también como a definir y a entender cómo a veces ser gorda puede ser una decisión bastante política. Pues para empezar a plantear el proyecto, generé una serie de preguntas que en realidad eran muchísimas, solo puse como algunas, y preguntaba aquí como cuál es el tiempo de la gordura, ¿no? Pensando en este cliché de que la gente gorda es como súper sedentaria y lenta, yo pensaba en si necesariamente éramos así, ¿no? Y ya también conociendo como otras referencias de bailarines, de gente que se dedica más como al arte escénico también, pues no necesariamente, ¿no? Hay gente como súper hábil con su cuerpo, súper conectada con su cuerpo. Cómo se coreografía el cuerpo gordo y cómo se mueve el cuerpo gordo, pues pensaba también mucho en las escuelas de danza, donde pues se les pide a las personas que sean delgadas, porque si no, no pueden llegar a cierta técnica y no se ven bien en el escenario. Entonces yo decía, ¿qué tipo de danzas y en qué tipo de espacios mi cuerpo se puede mover libremente o no? ¿Y a qué puedo adaptarme yo como persona gorda para poder moverme de distintas maneras? ¿Cómo se ve un cuerpo gordo? Pues pensaba mucho yo también como en este rechazo que existe a ver a alguien gordo y que yo también me he sentido como que insulto a la gente con mi cuerpo, ¿no? Como que es bastante incómodo mirarme cuando pues quizá no. Pues sí, o sea, las preguntas van sobre el movimiento, sobre las exploraciones como desde los afectos también. Y pues a partir de esto también decidí empezar como a cerrar un poco más el proyecto y preguntarme qué es lo que realmente me interesa, ¿no? Y llegué a la conclusión de que esto que me interesa es como retomar esta etiqueta y resignificarla. Entonces, pues esta es una de las exploraciones que he hecho hasta el momento, que son unos calzones que por delante dice, me interesa ser señalada, como lo que
me interesa ser señalada, nombrada, reconocida como lo que soy. Y atrás la palabra gorda, ¿no? Pues a partir también como de esta exploración, pues justo fue pensar bastante en, bueno, y ahora que tengo muy claro cómo quiero usar esta etiqueta, pues qué más hago, ¿no? Y lo que hice fue trabajar en video con movimiento y ver cómo puedo representar como todas estas ideas dentro del video, dentro del performance. Y ahorita les voy a mostrar 2 videos que son 2 exploraciones como pequeñas que he hecho. Y el segundo es este. Y ya en realidad hasta ahí es por donde va el proyecto. Creo que estar en el diplomado ha sido como bastante enriquecedor, no solo por trabajar como un proyecto en sí, sino porque, como decía Salma, te hace cuestionarte muchas cosas que tienen que ver con el cuerpo y cómo lo vivimos. Y eso es todo. Muchas gracias. Gracias, Sofía. Bueno, vamos a continuar con el proyecto que están elaborando en conjunto Coral y Edgar. Entonces, pueden comenzar. Hola, hola a todos, todas, todes. Pues muchas gracias y qué emoción. Y como dice Natasha, sí, sí da la nervia. Me encanta ver nombres conocidos y desconocidos por ahí. Y pues bueno, voy al grano. El proyecto de investigación que en el que estamos colaborando Toto y yo, tiene por ahora el nombre Curizar la escritura, lo escrito. Y creo que en el mismo título se esconden ya muchas pistas de nuestras intuiciones, nuestros deseos, nuestras pulsiones. Entonces creo que está bueno empezar por ahí. Pues queerizar, ¿no? Queer, quizás algunos ya están familiarizados con esta palabra, pero igual está bueno como retomar qué significa quizás para nosotros. Y queer es una palabra que originalmente se escribe con Q porque es el contexto anglófono y quiere decir como lo raro, lo chueco, lo desviado, lo otro.
que bueno, por supuesto ahora ya está institucionalizado, ¿no? Hay inclusive en Nueva York, me imagino, un departamento de estudios queer. Pero bueno, escribir queer con C tiene que ver con posicionarlo desde un contexto latinoamericano en español, pero sí tiene que ver con esto, ¿no? Con voltear la cabeza y mirar hacia pues otros horizontes que no han sido los hegemónicos, ¿no? Mirar otros cuerpos. Y claro, tengo que decir que me encanta escuchar a mis compañeritos y compañeritas del diplomado porque me emocionan, me hacen pensar siempre. Y aparte me gusta mucho también como encontrar conexiones, ¿no? Creo que de alguna manera todos los proyectos tienen algo ahí que los conecta, porque claro, ¿no? Por supuesto, este proyecto que Toto y yo estamos haciendo es en el contexto del diplomado que nos ha acompañado, acogido, apapachado, aparte encima de todo la pandemia. Entonces, como decía Salma hace rato, claro que el contexto también lo está moldeando. Entonces, bueno, queerizar la escritura a lo escrito. En esta idea de desviar la línea hegemónica, por ahora nos estamos enfocando en qué es la escritura, ¿no? O el texto, en cómo queerizar el texto. Entonces, de nuevo vuelvo a como esas pistas que podemos encontrar en el título. ¿Por qué la escritura, lo tacho y luego lo escrito? Porque nos interesaba revelar de alguna manera que los textos o la escritura no es algo neutral, así que está volando, ¿no? Sino que detrás de un texto hay un cuerpo que lo escribe y ese cuerpo tiene condiciones, ¿no? Entonces, por supuesto, esto tiene que ver con, por ejemplo, un texto de Foster, de Susan Leigh Foster, que abordamos en el diplomado en uno de los primeros módulos, y ella, de hecho, muy al principio en su texto dice, soy un cuerpo que escribe. Entonces eso a mí y a Toto, o sea, nos interesó mucho. Entonces, queerizar la escritura, no, lo escrito, tiene que ver con esto, con decir los textos con los que nos hemos formado están escritos por cuerpos. Y claro, ¿cuáles son la mayoría de esos cuerpos de los textos que hemos adquirido? Pues probablemente blancos, heterosexuales, privilegiados de cierta manera o no. Entonces, como que este es un proyecto que nos ha llevado a pensar en cómo desviar esas líneas a través de la escritura y a través de los textos. Y quizás ahora le paso la bolita a Toto, ¿no? Sí, gracias, Coral. No. Pues nuevamente agradecer a la organización a las personas encargadas de estos conversatorios del Museo Universitario del Chopo y obviamente a Silverio, a Alma, a los Albertos y a todas las personas que están involucradas en este diplomado, que la verdad ha sido, para mí ha sido sumamente importante en este tiempo y ha sido como uno de mis salvavidas de estos momentos, de este año tan convulso. Y sí, efectivamente este proyecto al que nos estamos aventurando, Coral y yo, ha sido también como una sorpresa muy, muy rica de este año. Y pues sí, queerizar viene de esta contextualización que acaba de hacer Coral y también de enchuecar lo que de alguna manera se concibe como enderezado o como recto o como derecho, ¿no? Como que Coral y yo en algún momento nos dimos cuenta de que nuestros intereses creativos, nuestros intereses investigativos estaban dirigiéndose, como que se dirigieron hacia encontrarnos y fue muy lindo cuando nos dimos cuenta de ello y entonces llegamos a este lugar. Y bueno, quisiera traer ahora una cita de Sara Ahmed, que fue una
Fue una lectura que también revisamos en uno de los módulos del diplomado. Y con esta lectura justo como que Coral y yo entendimos un poco cómo podíamos comenzar a pensar en lo que queremos hacer, ¿no? Entonces voy a leer esta cita, que es un poquito larga, la voy a tratar de leer rápido, pero claro. Dice Sara Ahmed que es útil recordar aquí que la distinción entre derecha e izquierda no es neutral. Kant sugiere, por ejemplo, que la derecha y la izquierda solo se convierten en direcciones en la medida en que los lados derecho e izquierdo del cuerpo no son simétricos. Él no le da el mismo peso a cada lado del cuerpo. Como él dice, Kant, el lado derecho goza de una ventaja indiscutible sobre el otro en cuanto a habilidad y quizá también a fuerza, suponiendo claro que Kant era diestro. De hecho, podemos observar aquí que la etimología de la palabra izquierda es débil e inútil, y el propio Kant describe la izquierda en términos de más sensibilidad. Las mujeres y otros racializados asocian con el hemisferio izquierdo del cerebro. Además, solo tenemos que pensar acerca de la izquierda como un indicador de lealtad política o de las asociaciones que reúnen alrededor del término el ámbito de la izquierda. La derecha se asocia con la verdad, la razón, la normalidad y con ir directo al grano. La distinción entre izquierda y derecha está lejos de ser neutral, como Robert Hertz muestra de forma contundente en su clásico ensayo antropológico sobre esta distinción. Esta falta de neutralidad es lo que fundamenta la distinción entre derecha e izquierda. La derecha se convierte en la línea recta y la izquierda se convierte en el origen de la desviación, ¿no? Entonces aquí una vez más está justamente esta palabra desviar que nos remite a lo queer. Y entonces en un momento como que pensamos cómo sería comenzar a escribir los textos o a reescribir esos textos que de alguna manera se encuentran en la teoría como los textos fundacionales o como textos fundamentales para comprender ciertas cosas. ¿Cómo sería comenzar a escribirlos con la izquierda? ¿No? Como siendo, claro, Coral y yo diestras, nos pusimos a pensar, bueno, a nosotros no nos preguntaron, a nadie nos preguntan en ningún momento si queremos escribir con la derecha o la izquierda, que creo que eso sería como sumamente democrático, ¿no? Que nos preguntaran de chiquitos, ¿con qué mano quieres aprender a escribir? ¿Con la izquierda o con la derecha? Porque creemos con Coral que justamente como comenzar a tratar de comprender cómo es la escritura con la mano izquierda, ya nos posiciona en un lugar muy distinto corporal y mentalmente, ¿no? Entonces, bueno, ese es como uno de los lugares que estamos explorando, así como también esta reescritura de algunos textos que nosotros consideramos fundamentales o que consideramos hitos de la escritura en coreografía, performance y danza, porque pues a eso nos dedicamos y esos son también como los ejes temáticos del diplomado. Pues justamente a Coral se le ocurrió empezar a intervenir algunos textos, ¿no? Algunos textos de esta manera. Pues es un fragmento de Los elementos de la danza de Alberto Dalal, que bueno, creo que no hace mucha falta hacer una introducción de Dalal. Y bueno, en este texto Dalal habla sobre el arte de la coreografía, ¿no? Sobre lo que es la coreografía. No sé si Coral quieras ahondar un poquito sobre esta intervención. Sí, justo, como que en algún momento Toto y yo nos empezamos a dar cuenta, pues, o empezamos a reflexionar acerca de eso. En realidad, como que somos texto, ¿no? O sea, somos lo que hemos leído, somos lo que hemos visto, lo que hemos consumido. Y entonces, por ejemplo, una historia personal es que yo creo que los primeros textos que yo leí sobre coreografía fueron los de Alberto Dalal, ¿no? Yo creo que tenía como unos 15 años, iba al ballet y yo quería leer sobre danza. Y entonces fui a
a la librería y de los poquísimos libros que encontré fueron el de Alberto Dalal y en específico este de los elementos de la danza. Y fue muy importante para mí, o sea, es realmente un texto y un libro que me constituyó, ¿no? Y entonces, ¿qué significa ahora, casi 15 años después, retomarlo y decir, ahora voy a intervenir este texto, voy a escribir sobre él? Creo que hay mucho ahí, no sé si le quieres bajar, para ver cómo lo que estamos haciendo. Y creo que algo que también nos interesaba mucho en este ejercicio es como un poco revelar lo que no está ahí, ¿no? O sea, ¿de qué no están hablando estos textos? Por ejemplo, en lo que estábamos haciendo era eso, ¿no? Como encima de ese texto escribir uno nuevo. Creo que hay uno abajo. Ese me gusta, pero creo que me gusta más el otro. Ajá, ese. ¿De qué no están hablando esos textos, no? ¿Cómo poder encontrar la grieta, no? Para hablar de lo que a nosotros nos interesa hablar ahora. Y creo que ese es un ejercicio inclusive muy material porque es trabajar el texto como materia, no como algo abstracto, ¿no? Puedo agarrar yo el texto como si fuera plastilina e intervenirla. No sé si leer, ajá, no, sí, bájale, está bueno. Y así lo hemos hecho con otros textos que consideramos fundacionales en nuestra práctica, en nuestra vida. Y ha sido curioso que ahora sí que sin querer queriendo, los temas que han aparecido al intervenir estos textos tienen que ver con la fiesta, con el disfrute, con el gozo, que luego carecen, estos textos con la formalidad con la que están hechos, carecen como de ese elemento. En el de Dalal de arriba, que no sé si vieron, decía, hay una parte al final en donde él, ajá, a ver si lo puedo leer abajito, creo que es abajo de ese, ¿no? Él al final es en el de abajo, ajá, ese mero. Al final él dice, pues el coreógrafo desempeña el papel de organizador de todos los elementos de una pieza o obra, por esta razón manifiesta lo que él quiere expresar, crea su propia obra. Y yo ahí encima resalté coreógrafa de ganas de fiesta. Entonces, pues ha sido muy divertido. Y también quizás cabe aclarar que no solamente, en algún momento nos dimos cuenta de que no solamente era como agarrar estos textos para criticarlos o para decir esto es lo que deberían decir, sino que más bien ha sido un ejercicio de reflexión de decir qué textos nos constituyen, qué textos han estado dentro de nosotros, nos han formado a llegar a pensar en lo que hemos pensado. Y entonces, en lugar de Toto y yo escribir un manifiesto o un texto que hable sobre lo que nos interesa, fue como, no, vamos a agarrar estos mismos textos y literalmente escribir sobre ellos. Y aquí hay un juego de palabras muy loco, porque claro, literalmente, hablando de texto y de literatura, se hace, pues no sé, como que se hace un desmadre ahí con las palabras, que también es algo que nos gusta. Sí, se hace como una especie de redundancia necesaria que nos emociona y un poco como para continuar con esto que platica Coral, como que también una de las cosas que nos emociona es justamente cómo el texto va adquiriendo una especie de movimiento. Entonces, si borramos el texto que hay debajo y solo dejamos como nuestra intervención, pues se vuelve como una especie de escritura coreografiada o escritura móvil, ¿no? Que me recuerda como a la escritura concreta o a estos poemas coreográficos que empezó a hacer Evo Sotelo hace unos años, ¿no? Que un poco ya la lectura del mismo texto implica al lector, a la lectora, movimiento. Entonces, un poco, sí, como que por ahí vamos más o menos. No sabemos del todo hacia dónde vamos yendo, que un poco eso también nos emociona mucho, como esta especie de incertidumbre, como de ir descubriendo, ¿no? Como que una de las cosas de las que hablábamos al principio cuando empezamos a platicar con Coral
era como, claro, estamos caminando entre la maleza, ¿no? Es como irte por la maleza y no sabes un poco qué va a aparecer enfrente de ti, si un tigre de Bengala o un gatito bonito, ¿no? Como que en realidad nos gusta, como que nos gusta esta incertidumbre de ir hacia lo desconocido, que tiene también que ver con la noción de queerizar, ¿no? Como ir hacia lo desconocido, como apostarle a lo desconocido, a lo que no es estable, a lo que se puede caer en cualquier momento. Y esto también implica ya de entrada moverse, ¿no? Como no pensar que esto es el proyecto, sino pensar justo que es apenas la puerta de entrada del proyecto. A mí me parece como algo que me emociona y que nos emociona. Y no sé. Sí, creo que igual ahorita estaría bueno compartir como de dónde veníamos y en qué momento nos encontramos, porque creo que algo bien bonito que sucedió es que ya cada uno, sin conocernos antes, ya traía una práctica como de cuestionarse su identidad, como de distintas maneras, ¿no? Las escrituras de donde venimos. Y veníamos como de un proceso muy personal cada quien, y luego nos encontramos en el fósforo y esto explotó. Entonces, o se encendió rápidamente. Por ejemplo, esta foto que ahora está mostrando Toto de mí, es un performance que yo hice, un performance duracional que hice hace un par de años, en donde escribía, me ponía capas de barro en el cuerpo y escribía sobre ellas y las volvía a tapar y volvía a escribir. Entonces hay algo que me interesa mucho, inclusive en la frase escribir sobre el cuerpo, porque aparte sobre en español tiene esta doble jugada, que puede ser escribir acerca del cuerpo o escribir encima, literalmente como yo lo hice en ese performance, y que también pues remite a qué escrituras tengo en el cuerpo, y quizás también más importante es qué escrituras quiero yo escribirme sobre el cuerpo, ¿no? Como tener la agencia de escribir lo que yo quiero sobre mi cuerpo, porque pues muchas veces ni nos damos cuenta y el mundo nos bombardea con escrituras que se impregnan, ¿no? Y ya no sabemos ni qué hacer con ello. Entonces, como que yo venía como de un proceso así, y Toto, así. Y bueno, yo como egresado de una licenciatura en Historia del Arte, como que observé cómo la historia se cuenta como una cosa lineal, ¿no? Como una cosa recta que avanza de izquierda a derecha, justamente, ¿no? Como que va hacia la derecha. Entonces me empecé a preguntar, bueno, ¿y si yo escribiera mi historia o si yo pudiera ver mi historia como una línea, cómo sería esa línea? ¿No? Entonces empecé a jugar con estos dibujos que son dibujos de contorno ciego, que es una práctica que hicimos también con Sophie. Y son dibujos en los que uno no ve lo que está dibujando, sino lo que es. O sea, uno no ve el dibujo, sino lo que está dibujando mientras lo dibujas. Y entonces lo que hice fue este autorretrato de 5 fotografías de distintos momentos de mi vida sobre una copia de mi acta de nacimiento, ¿no? Entonces, para mí, este sería como una autobiografía. Una autobiografía escrita, dibujada, que tiene que ver con el cuerpo, con la escritura. Y sí, como que un poco, de alguna manera, Coral y yo hicimos esto. O sea, empezó el fósforo y estábamos así. Y poco a poco fue avanzando el fósforo e hicimos esto hasta que ya un poco no sabemos qué cosa es de quién, ¿no? Qué propuso quién primero o así, como que tampoco nos interesa mucho llegar a ese lugar, sino más bien como que también apostamos a la contaminación y creemos que en la contaminación hay algo que, bueno, en estos tiempos hablar de contaminación también me parece como importante, ¿no? Como justamente vivimos en un momento en el que tenemos miedo de contaminarnos del otro,
Y creo que lo que está pasando con Coral y yo es justamente que estamos yendo hacia esa dirección, nos estamos contaminando el otro con un gusto tremendo. Y ya, o sea, creo que por ahí yo podría comenzar. Sí, quizás como una última cosa ya para finalizar, es que pues nos interesa mucho no saber ahorita a dónde vamos a llegar, ¿no? Ahorita me acordé en una entrevista de unas escritoras en donde ellas decían, si ya sabes a dónde vas a llegar, entonces ¿para qué haces el camino? Entonces, ahorita se me apareció esa frase porque nos emociona mucho que estamos en este proceso y que realmente no tenemos idea de cómo va a ser la forma final de este proyecto. Inclusive también nos gustaría mucho que los que están aquí ahora en Zoom conectados nos dijeran como cómo se lo imaginan o qué se imaginan. O sea, realmente ahorita estamos muy ávidos de una mirada externa que nos diga. Y ya por ultimísimo, algo que tenía aquí anotado y que no dije, pero que me parece importante, es que todo esto que estamos haciendo también de escribir textos con la mano izquierda, ¿no? O sea, agarramos y sacamos o sea, textos de performance fundacionales y órale, ¿no? O sea, y a escribirlos con la mano izquierda. ¿Y qué significaba eso? Y como que en ese momento nos dimos cuenta de que es una postura, claro que política, pero también es una postura somática, ¿no? Es una postura, digamos, político-somática en el sentido de que, pues sí, como dice Sara Ahmed, nuestra izquierda, ya que Toto y yo fuimos adiestrados en instituciones a escribir con la mano derecha y a través de años y años de repetición, pues claro que nuestros músculos, nuestras fibras, se hicieron más fuertes del lado derecho, ¿no? Entonces, creo que también nos interesa como la dimensión material de eso. O sea, el cuerpo como materia cambió y se transformó para que la derecha fuera más fuerte. Entonces, claro, escribíamos una página con la izquierda y acabamos así de, no puedo, me duele. Entonces, hay ahí también una intervención, no solo intervenir y transformar los textos, sino que también es algo corporal, ¿no? Entonces, pues está buenísimo y muchas gracias. Sí, y algo también último sobre eso, que el texto visual, o sea, el texto que se ve cuando uno escribe con la mano izquierda, es un texto chueco, es un texto que igual no se lee con tanta claridad. Y eso a mí también, y a Coral creo que también nos emociona como estéticamente tiene algo que nos inquieta para bien. Y ya. Muchísimas gracias, Coral y Toto, por compartir su proyecto y sus avances de investigación. Me emociona muchísimo escucharlas a todas. Me parece que son prácticas totalmente diferentes, como ya lo mencionaron, pero que en algún momento se encuentran, en algún momento se comparten, se contaminan cariñosamente y eso me emociona y me hace muy feliz. Bueno, vamos ahora a pasar a la sesión de participación de nuestras invitadas y nuestros invitados que nos acompañan en esta sesión de Zoom. Y bueno, para comenzar, me gustaría que se manifestaran sus intereses por participar por medio de levantar la mano en la aplicación de Zoom, o si es posible que levanten la mano físicamente y poder estar atento de quién quiere tener alguna intervención, alguna intervención, sí, literal, sobre estas investigaciones que compartimos el día de hoy. Sí, estaría bueno que pusieran sus camaritas. Sí, revélense. Sí, nos encantaría verlas y verlos. Ay, como que no veo si quieren participar. Alicia Sánchez. Voy a listo, Alicia, ya puedes reactivar tu audio. Muchas gracias. Ya.
Ya creo que ya está desactivado, sí. Bueno, pues aquí de entrometida un poquito en el diplomado y bien interesante todo lo que mencionan. Y pues gracias, porque eso también me activa mucho, muchas ideas y todo. Y yo quería hablar específicamente de dos proyectos que no es que los demás no sean importantes o interesantes, sino que a mí me mueven, ¿no? Un poquito el de Sofía. El de Sofía, yo pienso que hay que velar lo oculto y no lo visible, desde esta parte de encontrar lo oculto, que siempre me ha interesado cuando encuentro este tipo de proyectos que develan como esta autorreferenciación, ¿no? Esta autorreferenciación constante que nos ayuda a encontrar y que se convierte luego en un autodrama, por decirlo, donde nos disponemos como parte del dispositivo del cual se desprende toda una serie de pensamientos hacia qué somos, cómo nos vemos, mucha relación de la otredad, ¿no? Y yo quería compartirle a Sofía que, bueno, para empezar, las imágenes que son potentes, que está poniendo en su ropa interior y donde escribe, ya me es un dispositivo que me interesa muchísimo. O sea, para mí ya hay cuerpo, para mí ya hay movimiento, porque yo de alguna manera encarno y empáticamente en esa posibilidad de yo también sentirme, no necesariamente por el peso, sentirme también así, ¿no? O sea, porque hay una empatía en eso que siempre estamos como viendo qué es cuerpo, cómo está el cuerpo. Por otro lado, recuerdo muy bien una compañera que estaba realmente exhibiendo este cuerpo desde un lugar donde nos hacía sentir en ese placer de estar en esa corporalidad de ese lugar y me gustaba mucho porque me reconocía independientemente de lo gordo o flaco en un cuerpo vivo, en un cuerpo que se reencontraba. Entonces, la última imagen que tiene Sofía, el último video que marcas, donde se ven los pliegues y esta parte y donde se ven las palabras y tal, me parece muy potente. Por ahí creo que desde mi punto de vista está la relación, más que en el movimiento, que me falta todavía como que en el movimiento encontrar cuál sería el movimiento de exploración que tiene que ver con lo que tú mencionas, ¿no? ¿Cómo es este cuerpo que se mueve? Por ahí es un comentario. Y por último, acerca de lo que acabamos de ver de este Toto y no me acuerdo de los nombres, pero esta escritura, me gusta mucho la intervención de textos, ¿no? Describir la coreografía desde un cuerpo que está ahí, como dices, ya en la escritura hay movimiento, ya hay coreografía. Sin embargo, ¿cómo se desplaza a lo performático? Esa es la pregunta. Para que no quede solamente en una escritura que está hecha a nivel de conceptualización del que experiencia el cuerpo para poder determinar y delinear esas palabras. Porque si bien han escogido ustedes dos desde ese lugar del cuerpo, de esa experiencia corpórea, de esa, diríamos, reduccionismo fenomenológico, donde ustedes deciden dónde colocar la palabra, dónde abrirla y reescribir sobre un texto con la mano izquierda, donde ya nos implica un hecho corpóreo, cómo se convierte también en una acción desde desde otro nivel. Entonces me gusta mucho la idea de pensar que en el cuerpo escrito, ¿no? Yo le pondría como un cuerpo donde trabaja como las cicatrices. Me gustaría como un texto cicatriz. Las cicatrices que de repente uno cuando dice, esta cicatriz tiene una memoria, porque esta cicatriz me la hice en tal lugar, esta cicatriz me habla de tal tiempo. Como pensar en el cuerpo cicatriz. Como cuando uno dice, esto que tengo, esta cicatriz, hubo tiempo, memoria. Pensar que las escrituras en el cuerpo, desde estas síntesis que hacen de esta relación, se volvían como esas cicatrices, donde se colocan más allá de una escritura con la mano izquierda, performática, es pensar en qué partes del cuerpo iría ese texto, como parte de mi memoria cicatriz. Es una aportación que yo les daría. ¿No? Me gusta mucho ese proyecto. Pues hasta ahí, ¿no? Digo, hay muchas cosas más en otros, pero para no abarcar tanto tiempo. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguien quiere contestar o de Sofía y del equipo de Toto y de Coral? Sí, bueno, pues gracias Alicia por tus comentarios. Pienso en los tatuajes, por ejemplo, ¿no? Que los tatuajes al final son como cicatrices voluntarias, como que siempre los he visto así, como una cicatriz que uno desea tener
por el resto de su vida en su cuerpo. Y sí, me hace pensar mucho y seguramente nos detonarán cosas, tus palabras a Coral y a mí. Y pues nada, qué chido que estés por aquí. Qué bien verte. Yo también agradecer y también pues sobre el movimiento del que hablo, también me he dado cuenta de que es algo más natural de lo que yo pensaba, ¿no? O sea, como que yo estaba muy clavada en tener como exploraciones de movimiento, pero también en este bordar, nombrar, moverme, creo que estoy encontrando como justo lo que buscaba. Y pues muchas gracias. Bueno, ¿alguien más que tenga una pregunta, comentario sobre las exposiciones de los proyectos? Estamos abiertas y abiertos a recibir. Ay, no veo. Ah, Gabriel. Ahí, creo. Bien. Bueno, pues nada, solamente también agradecer a todos los participantes del conversatorio de hoy y bueno, agradecer a Alma y a Silverio también por este acompañamiento que han hecho de todos los proyectos, que es una chamba enorme. Entonces, sí quería decirlo, hay unas temáticas que son súper inspiradoras, ¿no? Unas, digamos, que son más afines a lo que uno va pudiendo imaginar. Estaba pensando en el proyecto de Natasha. Esto de las convenciones, pues es muy interesante, ¿no? O sea, es algo que a mí me resuena personalmente en el sentido de estas convenciones teatrales y cómo de repente, volviéndonos críticos sobre ese aparataje, podemos encontrar un montón de posibilidades distintas que normalmente están ahí como ocultas, ¿no? Es muy curioso porque hay en este sentido crítico que tiene el diplomado, pues es una mina de oro entrarle a esta reflexión sobre la mirada del teatro, ¿no? Del teatrón, lo visible, lo obsceno, lo que está frente, lo que está dentro de la escena. Entonces, es una reflexión bien interesante. Y bueno, para no alargarme, en realidad mi comentario va como en el conjunto de las temáticas que se están abordando y del proceso de reflexión en el que este diplomado nos obliga pues a entrarle de una manera bastante integral a esas reflexiones. Entonces, lo decía Toto, me parece que es parte también en este momento que estamos viviendo de pandemia, donde lo platicábamos anteriormente con Silverio y Alma, los cuerpos que pensamos nuestros no lo son tanto, ¿no? Nos hemos descubierto en esta pandemia como atados de manos ante las decisiones del propio cuerpo, ¿no? De la salud, de decir, yo opto por este medicamento y no por el otro, y el Estado no te lo permite, ¿no? Las instituciones, ¿no? El cuerpo como pues ese contenedor de subjetividades y de imposiciones jurídicas, ya no. Entonces hay una dimensión del cuerpo que nos escapa, ¿no? Y que creo que también es importante tomar en cuenta, porque realmente yo pienso que el cuerpo es menos nuestro de lo que pensamos, ¿no? Nuestro propio cuerpo y nuestras libertades sobre el cuerpo, ¿no? Y sobre la materia del cuerpo. Esto que decía Judith Butler en Cuerpos que Importan. Entonces, creo que en este escenario pandémico en el que estamos, y lo tengo que decir, ¿no? Pues no podemos seguir pretendiendo nuestras prácticas de creación como las pensábamos antes, ¿no? Esta generación, digamos, todos los chicos del diplomado son muy jóvenes, pero les ha tocado vivir este momento tan crítico, ¿no? De ruptura, diría yo, de la contemporaneidad, ¿no? Un antes y después de que nos convoca ocurriendo en los hospitales, en todas las alcaldías de esta Ciudad de México, en todas las regiones de este país, y donde la catástrofe que vivimos es mucho más grande de lo que mucha gente logra dimensionar. Entonces, creo que compromiso ético por estas reflexiones, no una imposición, pero sí un pensarnos
en que esto es un realmente privilegio para los que estamos y no dejar de lado el momento histórico que estamos viviendo. Entonces es muy importante para mí decirlo y bueno, pues felicitarlos a todos los que están, bueno, suena guayabazo, pero me da mucho gusto, pues, me da mucho gusto estar juntos, aunque sea en la distancia, viendo todos estos acompañamientos. Muchas gracias. ¿Alguna quiere responder hacia este sentido? Si ha estado presente, por ejemplo, la situación, pues, de la actualidad en sus proyectos, si lo ha atravesado. Me parece que por aquí, de pronto, el trabajo de Monse y de Perla, que están siendo a distancia, tienen cierta idea, ¿no? También de pensar en cómo nos podemos reunir en estos momentos que no podemos acercarnos corporalmente, ¿no? O sea, me parece que esta intervención de Gabriel también tiene mucho que ver en seguir pensando éticamente y políticamente cómo los cuerpos pueden estar juntos y cómo pueden, de alguna forma, señalar las imposiciones y ejercer la libertad o un tipo de libertad, aunque sean micro momentos, ¿no? Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta o comentario sobre las investigaciones. Bueno, me parece que también una tarea que nos queda a todas y a todos. Perdón. Es justo repensar cómo estas investigaciones pueden socializarse más allá de la explicación, ¿no? Justo como de generar estos marcos de producción artística sobre esto que se está planteando y que se está reflexionando. No sé, me parece que por aquí quieren comentar algo. Julia, ¿sí? Gracias. Hola, ¿me escuchan? Ando en dos dispositivos porque uno no funciona, no es suficiente, ¿verdad? Entonces, todo bien, ¿verdad? ¿Sí me escuchan? Vale. No, bueno, yo soy fosforita generación número 1, así que me da un montón de gusto como también estar viendo como la continuación del diplomado. Y me quedaba pensando un montón como en la experiencia a distancia que han estado teniendo. Y un poco era más que nada preguntar eso en general, ¿no? O sea, cómo es como este proceso virtual, pues, a distancia, que ha surgido como en él y que ha permitido, que probablemente no ha permitido, que pueden visualizar como desde ahí. Pues yo igual puedo ahí hablar. Pues sí, en efecto, tuvimos, me parece, 2 módulos presenciales en febrero-marzo, que fueron así como, y luego fue así de ya, pandemia, váyanse a su casa. Y luego, pues empezamos en Zoom. Entonces sí ha sido, pues nos hemos conocido y reconocido a través de estas pantallitas. Pero sin embargo, creo que, o sea, obviamente eso está afectando todos nuestros procesos. Y por ejemplo, para hablar específicamente del mío que estoy haciendo con Toto, y que tiene que ver también con lo que Alicia comentó hace un momento, justamente creo que Toto y yo ahorita estamos en el puente, en el momento en el que queremos o nos estamos preguntando cómo hacer presencia de cuerpo esto que estamos
investigando y estos textos que estamos interviniendo. Y en ese sentido, por ejemplo, yo personalmente me siento bien atrofiada a nivel de cuerpo, porque claro, porque no puedo estar con Toto, no lo puedo tocar, no puedo estar con los demás. Entonces, nuestra investigación se ha volcado a, claro, a esto, a intervenir textos en la computadora, igual y sí hacerlo así. Pero he estado pensando en estos últimos días así, de es que ya le quiero meter cuerpo y presencia, pero está bien difícil hacerlo desde la distancia, ¿no? Pero también, y ya para terminar, creo que pues eso nos va a llevar a lugares a los cuales no hubiéramos llegado si no hubiera sido este contexto pandémico, ¿no? Entonces creo que pues sí somos generación fósforo pandemia y lo que se va a materializar claramente va a estar intervenido por eso. Y ya lo último que quiero decir es que una chica que está por aquí, Rocío Chacón, quiere participar y me mandó un WhatsApp porque creo que no puede. Entonces, bueno, no sé. Estoy buscando a Rocío a ver si... Ah, Creo que ya Sí, pudo. ya pudo. Pero creo que ahora su conexión no está muy buena. Se congeló. Y ya se muteó. Ahí está. Hola, ¿ahora me escuchan? Sí, bien. Hola, yo conozco a Coral. Yes. Perdón, estoy en la calle, esto es un lío. Quería participar muy rápido. Nos conocemos con Coral de Londres, estoy ahora en Londres y quería decir, porque estamos en dos lugares tan lejanos, pero al mismo tiempo en el espacio, digamos, en un proyecto de estudios de la Escuela de Danza Contemporánea y estamos encontrándonos y de dificultades en todas partes y hay algo que está como manifestándose muy claramente, que es la importancia de continuar a pesar de toda esa dificultad y de todas las carencias que el momento impone, como por ejemplo la no corporeidad. Y simplemente quería conectar y decir cómo todas las reflexiones están sucediendo, ahora me doy cuenta o se me hace más manifiesto en esta conversación y en esta charla, en tantas y tantos lugares en el mundo, y cómo hay una voluntad por parte de las artes de mantenerse a flote a pesar de la dificultad. Así que felicitaciones a todos. No oigo nada. gracias, Rocío. Muchísimas gracias, Rocío, por tu participación. Y claro que sí estamos como de pronto pensando en pues cómo continuar a pesar de los momentos tan difíciles, ¿no? Y me parece que los proyectos, además perdón por contestar yo, pero los proyectos además como que nos dan ese tipo de vitalidad que necesitamos, ¿no? Como escucharlas, reunirnos, aunque sea a la distancia, de pronto hacen posible que ese momento sea totalmente corporal, ¿no? O sea, que la experiencia sea totalmente corporal y de cariño, supongo. Me parece que Natasha quiere hablar. Hola. ¿Me escuchan? Sí. También pienso que sí ha habido muchísimas limitaciones, situaciones muy
trágicas y terribles dentro de este contexto, pero también hay ciertas potencias. Y yo lo veo desde el lugar donde estoy, que me he pasado la pandemia en lugares rurales todo el tiempo y poder como estar en contacto con personas de otras geografías o acceder a materiales que habían sido reservados para otros países, otras capitales, incluso pensando como en el traslado del fósforo de Ciudad de México a Guadalajara, y ahora que estoy en Tapalpa o en Chapala, pienso que quizá en este momento no hay tantas personas de situación, de lugares rurales que estén accediendo, pero ahí también hay una potencia como de acceso a otras geografías, ¿no? Que se me hace súper interesante y bonito. Y también pienso que la pandemia ha revelado mucho como ese contraste entre ciudades y pueblos, desde cómo se está viviendo esta pandemia en una ciudad en un espacio rural, ¿no? Que las infraestructuras son diferentes, pero también la saturación es diferente. Como que es algo que he estado pensando mucho últimamente, incluso desde las elecciones en Estados Unidos, como que me parecía que esas elecciones fueron un contraste entre lo urbano y lo rural, y que eso se ha develado aún más. También en la manera en cómo se han diseñado las medidas para convivir con esta pandemia, ¿no? Desde una visión de las ciudades y de la capital. Sí, yo quiero nada más decir un poquito algo en relación a lo que decía Natasha. Una de las cosas que a mí me gustó mucho cuando, bueno, sé que estoy hablando desde un privilegio, pero para mí fue muy sorprendente al principio del confinamiento cómo de pronto parecía que en muchas partes del mundo muchos artistas querían compartir su trabajo, ¿no? Como subirlo a redes para que de alguna manera todo mundo lo viera, ¿no? Que y que en algún momento fue como too much, ¿no? Como un montón de contenido en redes, pero de alguna manera, ya viéndolo desde hoy, como este acto de compartir, de generar como este mega archivo de documentos que quizás nunca de otra manera habría podido ver, ¿no? Obras de danza, obras de teatro, libros, como que un montón de cosas empezaron a subir a las redes, y eso para mí fue como muy rico. Claro, totalmente desde el privilegio, totalmente desde este lugar donde tengo una conexión a la red estable, ¿no? Como que también poner eso en la mesa es súper importante, pues, ¿no? Pensar que hay un montón de gente que no tuvo confinamiento también. O sea, los señores de la tienda de la esquina de mi casa, que es su casa, nunca cerraron, ¿no? Todo el tiempo estuvieron abiertos. Ellos en realidad no tuvieron ningún tipo de confinamiento, y creo que también eso es importante como ponerlo en la mesa y ya. Ahí está. Sí, yo iba a comentar que sí, también como en ese aspecto, pues va a ser interesante ver cómo esto transforma lo que estamos haciendo, ¿no? O sea, por ejemplo, a mí me invita, y se lo comentaba a Silverio el otro día, a pensar como en nuevas formas para mí, ¿no? O sea, que, pues sí, mi formación es como muy académica, entonces, aunque no quiera, termino como por comenzar mis procesos creativos como desde un lugar como muy parecido, ¿no? Siempre. O proyectando siempre como un espacio muy escénico, un teatro tradicional y así. Entonces, pues sí, me gusta como imaginar cómo esto puede
pues sí ser un reto para mí y para muchos de cómo seguir haciendo lo que hacemos y también de cómo probablemente se va a convertir en ahí medio en un híbrido, ¿no? De, pues sí, cosas escénicas, pero a lo mejor más reducidas y mitad virtual y todo esto, ¿no? Entonces, sí, o sea, sí, claro, desde el privilegio y también, pues está bueno como ponernos en ese lugar, ¿no? Como decía, creo que Gabriel, de como de esa responsabilidad ética, de decir, pues sí, yo tengo acceso a esto y cómo queremos aportar, ¿no? Como desde este lugar, sea lo que eso signifique. Bueno, me parece que estamos por cerrar la charla de hoy. Si hay alguien que quiera participar o preguntar, es el último momento. No, ¿verdad? Me parece que... Si nadie quiere, yo puedo. Tantito Ah, rápido. vale. Solo súper rápido, como que quiero compartir que creo que para algo bien bonito del diplomado es que claro que hemos tenido, o sea, y claro que nos hemos compartido desde un nivel intelectual de pensar la danza y la coreografía y el performance, pero ha sido también desde lo emocional, desde lo afectivo, o sea, creo que igual y no debería yo dividirlo, pero eso es algo que a mí me ha pasado y que estoy segura que a muchas del diplomado también. Ha sido también un proceso muy emocional, afectivo, de abrirse, de quererse, y eso ha estado atravesado también en nuestros proyectos. Y quizás ahora estoy sensible porque vi a una amiga del otro lado del mundo, lo cual nunca esperé. Y me recuerda a estas colaboraciones. O sea, si algo se me ha revelado en este diplomado es que tengo esta sensación de que estoy haciendo amistades y colaboraciones artísticas e intelectuales, pero también y sobre todo afectivas. Y eso es así, o sea, no hay palabras para agradecer. Bueno, muchísimas gracias, Coral, Natasha, Toto, Monse, Sofía, Salma, y a todas las invitadas y los invitados que nos acompañaron a escuchar y a abrir estas investigaciones que serán puestas performáticamente en el Festival Encender un Fósforo. Esperamos que nos sigan también en nuestras próximas actividades. La siguiente es una conversación con, con Victoria Pérez Rollo el 21 de octubre. Estamos muy felices de agregar a invitadas, invitados que posibiliten la reflexión en torno al cuerpo y en torno a cómo nos movemos. Muchísimas gracias también al Museo Universitario del Chopo, otra vez, por hacer posible estos encuentros y estas conversaciones. Bueno, nos vemos pronto. Hasta luego.